esta hora nosotros vamos a retomar nuestra transmisión en vivo de esta segunda y nueva audiencia en el nuevo juicio oral que se le sigue a Alberto Fujimori. Tenemos más detalles con Jimmy Chinchaya. Adelante, Jimmy. Gracias, Jacqueline. Segundo tramo de esta audiencia de hoy, en donde el abogado César Nakazaki sostiene por qué no debería ser hallado responsable su patrocinado respecto al pago de $15 millones al ex asesor Vladimiro Montesinos. Tenemos que dedicar que durante la primera parte del proceso el debate básicamente ha sido respecto a si hubo o no restitución del dinero. El fiscal y el procurador sostienen que no hubo la restitución del dinero, mientras que el abogado sostiene que sí hubo una restitución y que no hubo daño al Estado. Vamos a seguir escuchando los argumentos del doctor César Nakazaki. Salía con cargo a un pliego presupuestario superavitario, donde sobraban fondos públicos, y posteriormente a fin de año se iba a determinar cuál era el pliego presupuestal deficitario que había que cubrir. Aparte de esto, no hay más, no digo en el expediente porque no estamos en un juicio ordinario común, no hay más en los hechos conformados. En los hechos conformados hay que los fondos públicos salieron de recursos ordinarios. En los hechos conformados no se establece de qué pliego presupuestal. Se dice el pliego presupuestal al que se le asignaba, pero no de dónde salía. Entonces, al no haber establecido en la acusación conformada, y menos en la pretensión alternativa del Ministerio Público, de la parte civil, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos determinar en los hechos conformados que hubo una afectación de servicios públicos? Llegamos a la acción típica, sí, la apropiación, pero llegamos a la consumación, no, porque la consumación es la afectación del bien jurídico. Y la afectación del bien jurídico, insisto, es el patrimonio público bajo un concepto funcional, debida ejecución del gasto público, afectación, no afectación de un servicio público. Ese bien jurídico no aparece lesionado en ningún párrafo de los hechos conformados. Consecuentemente, la sala, a entender de la defensa, no está en la posibilidad de establecer, además de la acción típica, el resultado típico o el momento consumativo. No se establece, insisto, el servicio público que se habría afectado. Como segundo significado jurídico alternativo a la exclusión de antijuricidad por no afectación del bien jurídico, proponemos a la sala la aplicación del arrepentimiento activo del artículo 118. Como ustedes perfectamente conocen, hay formas imperfectas de ejecución, no voluntarias y voluntarias. Las no voluntarias son la tentativa inacabada y la tentativa acabada o delito frustrado. Las voluntarias son el desistimiento en tentativa acabada y el desistimiento en tentativa acabada o arrepentimiento activo. ¿Cuál es el fundamento de impunidad del arrepentimiento activo? ¿Por qué el arrepentimiento activo no es punible? ¿Qué dice nuestro Código Penal? Dice el Código Penal en el artículo 18, si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, solo será penado los actos practicados que constituyan por sí otros delitos. Esto es, la tentativa
el desistimiento por tentativa acabada o el arrepentimiento activo está expresamente recogido en el artículo 18 del Código Penal. Y el artículo 18 del Código Penal habla de la impunidad. Impunidad del desistimiento, impunidad del arrepentimiento activo. Existen varias teorías que fundamentan el porqué de la impunidad. Tenemos teorías político-criminales. Son razones de política criminal el fundamento de la impunidad, del desistimiento y el arrepentimiento activo. El legislador busca alcanzar una utilidad. Esto es, tiende un puente de oro o plata al autor para que no se produzca la lesión al bien jurídico. Verdugo Gómez de la Torre, Arroyo Zapatero, Ferré Olivé, García Rivas, Serrano Pidecasas y Juan Terradillo Basoco expresan justamente esta posición. ¿Por qué no se castiga el desistimiento y el arrepentimiento para lanzar el puente de oro, puente plata? Esto es para, hasta el último momento, hacer que el autor no afecte el bien jurídico, o porque no continúa la ejecución, o porque habiendo terminado la ejecución, impide la consumación. Las teorías premiales son similares. Dicen, no se sanciona el desistimiento y no se sanciona el arrepentimiento activo porque hay que estimular a que el autor decida no afectar al bien jurídico. Y autores de la calidad de Yeshek y Wayne asumen esta postura. El arrepentimiento activo como un premio al autor. Luego vienen las teorías del fin de la pena, que son muy importantes de evaluar. ¿Por qué no se sanciona el arrepentimiento activo? Porque con el acto por el cual se interrumpe o se impide la consumación, se logran dos cosas: restablecer la vigencia de la norma, ya no hay necesidad de prevención general, se demuestra que el autor regresa al camino de la legalidad, ya no se requiere prevención especial. Luego viene la teoría de la compensación de Jacobs. Jacobs considera, tanto en sus estudios penales como en su manual, trabajo de desistimiento era de sus estudios, considera que el arrepentimiento activo es una modificación del hecho, de manera que solamente podrá haber desistimiento mientras que el hecho pueda ser modificado. Esto es antes de la consumación, porque si lo que hay es un acto posterior a que el hecho ya ha sido consumado, sería reparación del daño, ya no sería arrepentimiento activo. La regla de Jacobs es correcta. El problema es que no puede aplicarse en el derecho penal peruano por dos razones. Según Jacobs, el injusto penal lo determina el quebrantamiento de la norma y no la lesión al bien jurídico. Como ustedes perfectamente conocen, Jacobs sostiene que el objeto de protección por el tipo penal es la norma jurídica, no el bien jurídico. Criterio que colisiona con nuestra norma cuarta del título preliminar del Código Penal, que establece, por el contrario, que el injusto penal tiene su razón de ser en la lesión al bien jurídico. Y el otro problema que tiene la concepción de Jacobs, como bien explica Marcelo Sancinetti, uno de sus más brillantes discípulos y gran penalista argentino, es que Jacobs está en evolución
y ha cambiado radicalmente de posición.